Gloria a Dios. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Para saludarlos y bendecirlos en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Le damos la gloria, la honra, la adoración, la alabanza, la exaltación a nuestro Padre en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por permitirnos un día más de vida, por permitirnos un día más para llevar este mensaje, la palabra de Dios, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por esta emisora, Bellavista Estéreo 103.6 FM, en inspiración de Dios, y su programa Permaneciendo en Cristo Jesús, que es el amor de Dios para con nosotros, que permanezcamos en la palabra y en la presencia divina del Espíritu Santo de Dios. Ese es el amor y el querer y el plan divino de Dios. Que Dios nos ayude en esta mañana para poder recibir ese mensaje glorioso. En el nombre de Jesús, le damos gracias a Dios por todo. Padre, muchas gracias, Dios mío. Le pedimos en esta mañana que sea el Espíritu Santo guiándonos, fortaleciéndonos y convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Que sea todo para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a la palabra y a su Santo Espíritu. Declaramos que en esta mañana es una mañana de bendición para todos. En el nombre de Jesús, un saludo muy especial para todos mis hermanos, donde quiera que se encuentren, acá en Colombia, también en Latinoamérica, en Europa, África, Asia, en Medio Oriente, donde llegue este mensaje, que sea de bendición para todos. De verdad que, pues hoy la enseñanza va a ser una enseñanza de la rebelión siempre del hombre contra Dios. Es una rebelión tremenda, y todo pues por no oír la palabra, pero vamos a estar viendo hoy algo bien bonito, que es ejemplos de la rebelión en contra de Dios sin darnos cuenta. Y toda esta rebelión nace de vivir en la carne, que es lo que Dios quiere con nosotros, que de verdad aprendamos a vivir en el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios hoy en esta enseñanza? Sanar la rebelión por medio de la palabra de Dios. Nuestros padres eran muy rebeldes. En el Antiguo Testamento se rebelizaban de una manera que oían todo menos la voz de Dios. Y entonces hoy vamos a estar mirando los ejemplos y a la vez dando una palabra de sanidad, cómo poder salir de la rebelión. Porque, mire, la iglesia lucha y sufre, porque mientras que haya rebelión en nosotros, hay sufrimiento, hay necesidades, hay problemas y más problemas. Pero la gente, la misma iglesia, no nos damos cuenta que estamos en rebelión, y ya nos va a hablar Dios por qué, por la misma palabra. Entonces son ejemplos de la rebelión del pueblo de Dios contra el mismo Dios, que es el que nos da todo, el que nos hizo, el que nos tiene vivos, el que nos sustenta en todo, porque Él es el encargado de sustentarnos, de darnos la vida en todo. Y aparte de eso, mandó a su Hijo a salvarnos, a traernos las buenas nuevas de salvación. Tampoco entendemos. Al contrario, lo mataron a Jesús. Entonces, hoy es un día para entender qué es la rebelión y que Dios nos enseña para ser sanados de esa rebelión. Porque la gente luchamos muchas veces con problemas y no sabemos que esos problemas es por la rebelión del pueblo. ¿Sí? Pero si vamos entendiendo y vamos siendo sanados de la rebeldía, de la rebelión contra Dios, las cosas van a cambiar en el nombre de Jesús. Todo va a cambiar. Va a haber un cambio hermoso. Esperamos que esta mañana sea una mañana de bendición. Le damos las gracias a Dios por todo, por los medios, por la página www.bellavistaestereo.com, también por YouTube, el Face, TikTok, todos los medios que ha colocado Dios. Este mensaje va para todos y que sea de mucha bendición, de verdad, porque que Dios nos ayude y podamos entender, disponernos un ratico, porque a veces tenemos problemas y vamos a la carrera bregando a solucionar los problemas a nuestra manera. Y no, el Señor dice, está quieto y saber que yo soy Jehová. ¿Sí?
Estar quietos y saber que yo soy Jehová. De muchas maneras nos enseña el Señor, de una manera, de otra, pero ni una cosa ni la otra. Entonces, que Dios hoy nos convenza de que hay que hacer lo que Él nos dice. ¿Por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, vamos a estar bien atentos a la palabra de Dios, que es de gran ayuda para todos, primeramente para mí, y después, vean, para todos, en el nombre de Jesús. Entonces se llama así, ejemplos de la rebelión contra Dios. Sus padres se rebelaron. Y en ese entonces no estaba la gracia. Hoy en día sí está la gracia. Y somos rebeldes contra Dios. Y nos viene disciplina por la rebelión, nos vienen problemas, y no nos gusta. Pero no entendemos por qué es. Y quisiéramos salir de ahí, de tanto problema. Pero hay que entender que somos rebeldes con Dios, contra Dios. Que Dios nos ayude. Entonces vamos a ver los ejemplos acá. Por ejemplo, acá en el libro de Jeremías, en el nombre de Jesús, un saludo muy especial para todos los pastores que están escuchando. Un saludo muy especial para la iglesia Monte Jericín, para el pastor Víctor Pachón. Donde se encuentre, lo bendecimos, que siempre está pendiente del programa, y todos los pastores, líderes, el pastor de jóvenes, lo bendecimos, los pastores de los jóvenes, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías 7:23 en adelante, son ejemplos, y vamos a ver también, si no alcanzamos a ver la medicina, seguimos de en 8 días, gloria a Dios. Dice así: mas esto les mandé en el nombre del Padre, del Hijo y con unción y guía del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo llevando esa palabra donde tiene que ir, a la tierra que da el 100, al 60 y al 30, al corazón. Dice: mas esto les mandé diciendo, ¿qué nos mandó, Señor? A ver, escuchamos. Escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Escuchad, mire, ahí está la llavecita, ahí está la llave. Y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Mire todo mire ese solo versículo tan hermoso. Mire eso tan bonito. Mas esto les mandé diciendo, escuchan mi voz. Muy malito el pueblo para oír la voz de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos oyendo la voz de Dios? Cuando la palabra se empieza a ver en nosotros. Eso es oír la palabra, eso es creerle a Dios, eso es oír y creer. Cuando la palabra se empieza, lo que Dios dice se va viendo en nosotros. Vamos obedeciendo la palabra, porque la palabra en el corazón nos mueve. En la mente y en la lengua no nos mueve. Hablamos, pero no nos mueve. La predicamos, pero si no está en el corazón, no nos mueve. En el corazón es que la palabra nos mueve. Por eso es que Dios dice que el que me ama mi palabra guardará. ¿A dónde la va a guardar? En el corazón. ¿Quién la va a guardar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da la revelación de la palabra y a la vez la escribe en las tablas del corazón, el Espíritu Santo. Y ahí entonces ya no hay rebelión. Que Dios nos ayude. En el 24 dice: y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Hágame el favor. En lugar de ir creciendo, fue bajando. En lugar de ir para allá, para adelante, cogieron en reverso, para atrás, porque no quisieron inclinar el oído a Dios. Y por ese motivo vienen muchos problemas, y queremos que Dios nos saque de los problemas, pero no queremos obedecer. Que ahí está el problema. ¿Sí ven? Eso se llama como rebeldía. Cuando nosotros no inclinamos el oído
no entendemos la palabra, pues lógicamente no la obedecemos. Entonces eso se llama rebelión contra Dios. Claro, porque le está diciendo Dios, oiga, que no siga haciendo lo que está haciendo, pero que haga esto que yo le mando. Dice, no, Señor, eso no me sirve. Sin palabras, ¿no? Porque no oyó lo que Dios le dijo. ¿Por qué? Ahora Dios nos va a empezar a hablar sobre esto, versículos que nos van a sanar. Porque mismo Pablo dijo, yo queriendo hacer el bien, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, ¿a dónde mora el pecado? En la carne, o sea, la falta de oración y ayuno, la falta de disponernos, de humillación. Entonces, es lo que no quiere la gente. Bueno, dice acá el 25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Eso pasa hoy en día, y teniendo toda la oportunidad para poder ayudarnos, porque está el Espíritu Santo, está la gracia divina en nosotros. Está fácil hoy en día, pero no hay tiempo, hay mucha idolatría. Si hay un ídolo terrible hoy en día que está dañando a la gente, es el teléfono, hermano. ¡Wow! Ese internet, ¡wow, hermano! El teléfono. Usted va a cualquier parte. Anteriormente dañaba al pueblo de Dios los ídolos. Amaban dioses y dioses y dioses. Hoy en día, que falte el desayuno, que falte el almuerzo, que falte todo, pero que el teléfono no vaya a faltar. ¡Wow, hermano! Mire, uno se le queda el teléfono, se siente mal. Imagine, yo que uso el teléfono mire, aquí lo estoy usando para estudiar la palabra y la enseñando. Pero la gente que usa el teléfono para todo menos para las cosas buenas. Oiga, hermano, mire, que se les quede el carro, se les quede todo, el teléfono no puede faltar. Usted va a una reunión, hay 20, 30, todos están con el teléfono. Usted va en el bus, todos en el teléfono. En la calle va, hermanos, hasta hay jóvenes que hasta la 1, 2, 3 de la mañana con el teléfono. Qué idolatría tan tremenda el teléfono. Eso está matando, y la palabra nos advirtió de que Satanás descendía con furia, porque él sabía que le quedaba poco tiempo, pero tampoco entendimos, y mire todo eso. Entonces, vamos entendiendo cuál es la rebelión de nosotros, que Dios nos habla y no hacemos caso, muy rebeldes, ¿sí? Hay rebelión, y a causa de eso nos vienen muchos problemas. Oiga, que no haga eso, y de aposta lo hacemos. No me importa lo que me diga, y peca deliberadamente, y entonces se llama rebelión, y entonces vienen problemas que perjudican nuestras vidas físicamente, familiar, en todo, y nos preguntamos todavía que por qué nosotros y otros no. Entonces, qué bueno que hoy hagamos un alto en el camino. Dios nos va a ir hablando acá, hermoso. Dice acá también la palabra de Dios en el libro son ejemplos, ¿no?, de lo que pasó con nuestros padres, la rebelión de ellos y qué sufrimiento, pero les gustaba vivir así. Hoy en día, peor. Deuteronomio 9:24, en adelante dice, rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Dice el Señor que Él os enseñará el camino en que debemos andar, y sobre nosotros ha puesto vuestros ojos. Cuando nosotros entregamos la vida a Jesucristo inmediatamente, ¿qué es lo que hace Él? Enseñarnos el camino. ¿Por medio de qué? De la Biblia, de la palabra, ¿sí ve? Y los ojos de Dios están sobre nosotros, a ver qué es lo que vamos a hacer con el llamado, porque nos encontró. Íbamos en el río del mundo, del pecado, un río inmenso que están cayendo al infierno. A esta hora están cayendo miles al infierno, porque no han querido dejarse en ayudar del Señor Jesucristo, que vino a salvarnos, y van cayendo. Por eso hay que orar mucho por el mundo, porque uno ve con la sabiduría que Dios nos da, o con los ojos espirituales, ve cómo van cayendo miles al infierno, miles. Y lo más triste es que hay cristianos que se le entregaron la vida al Señor y no entendieron, no perseveraron, y están cayendo miles al infierno. Y es lo que quiere el Señor, que haya gente que nos coloquemos en la brecha y entendamos, podamos ver con los ojos espirituales cómo las almas están cayendo al infierno, y que cuando nosotros oramos por todas las almas, muchas de ellas Dios los saca.
Dios los libra, los salva. Cuando intercedemos y clamamos por las almas, hermanos, están cayendo muchas almas y lamentablemente muchas almas cristianas que entregaron la vida al Señor y no obedecieron, no entendieron, hermanos, les agradó más el mundo, el pecado, y están cayendo millones de millones anualmente al infierno, hermano. Y de eso da dolor, de que nosotros teniendo muchas veces el tiempo de interceder, orar y clamar por ellos, porque una intercesión puede librar las almas. Hay gente agonizando en los hospitales, en las clínicas, están a un segundo de morir de una bala, de un accidente, de tantas maneras, hermano. El mundo va destruyendo la creación, todas las almas las va destruyendo, y lo tremendo no es que mueren, sino que van al infierno. Pero cuando nosotros oramos, Dios quiere un grupo de hermanos, un grupo grande, que estemos intercediendo, clamando, día y noche, dice el Señor. Dice que los que claman día y noche no les hará justicia, dice el Señor. Os digo que pronto nos hará justicia. O sea, es necesario estar orando. Muchas veces perdemos el tiempo mirando o haciendo lo que no conviene, hermanos, y no utilizamos bien el tiempo, a sabiendas de que los días son malos. Bueno, entonces dice así, dice: rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Me postré pues, esto fue Moisés, delante de Jehová 40 días y 40 noches. Estuve postrado porque Jehová dijo que os había de destruir. O sea, la rebelión luchó para sacarlos, se rebelaron contra él. También vino la ira de Dios y los iba a destruir. Y entonces vino acá la intercesión de Moisés por ellos y el clamor, y le habló a Dios. Acá le dio consejos Moisés a Dios. Parece algo como, ¿verdad? Es como, sí, Señor, mire, acá vamos a ver, eso es tan bonito. Moisés era un hombre muy manso, por eso lo usaba tanto Dios. Dice: y oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, no destruyas tu pueblo y a tu heredad, que has redimido con su grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Mire, Moisés intercediendo por el pueblo y aconsejándole, hablándole a Dios, pidiendo misericordia y hablándole que han de decir la gente: acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a sus pecados. No sea que digan los de la tierra, de donde nos sacaste, ya pues, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía y los sacó para matarlos en el desierto. Oiga, Moisés aconsejando a Dios que no los fuera a destruir, porque ya el Señor, nuestro Dios, ya había decidido destruirlos. Ayunó 40 días, se postró delante de Dios y le dijo: mire, ¿qué han de decir la gente? Que usted fue y sacó el pueblo de allá y que ahora no lo pudo meter en la tierra prometida, que los mató porque no pudo, o porque los sacó porque los aborrecía. Oiga, tremendo. Y entonces, mire, Dios no los destruyó. Gracias a Dios, porque Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Acuerda de tu siervo Abraham, Isaac, Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra, de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová, introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía y los sacó para matarlos en el desierto. Hágame el favor. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. ¡Qué lindo eso! Moisés dándole un consejo a Dios. ¿Qué van a decir? Que usted los mató porque los aborrecía o porque no pudo. Y Dios, vea, Dios es bueno. La humildad, vea la humillación. Se humilló mucho Moisés en ayuno, oración, que es la llave para que un cristiano no sea rebelde contra Dios. Escuche que estos son los ejemplos de lo que sucedió al pueblo por la rebelión. No podían oír la voz de Dios. Y déjame decirle que hoy en día peor, porque hay mucha diversión, hay muchas cosas para el ser humano
que son muy necesarias y que vienen. Por ejemplo, usted en el celular encuentra lo que usted no se imagina. Lo que no está en el celular, pues no está en la tierra. Todo está ahí, todo. Y la gente quiere mirar y quiere aprender y quiere recibir y quiere saber. ¿Sí? Entonces, hay rebelión contra Dios. Se saca el tiempo, la misma iglesia, para el teléfono, y no sacamos el tiempo para estar a solas con Dios, a estar en la intimidad con Dios, en el lugar secreto, que es donde le hablamos a Dios, donde hablamos con Él, y Él nos oye, y Él nos ayuda, Él sana la rebelión. ¿Qué no hace Dios con nosotros? Nos enseña el camino, nos habla lo que tenemos que hacer. Es verdad, pero hay mucha rebelión en nosotros y hay mucha entretención. Vea esto, vea. ¿Verdad? La idolatría mató al pueblo, las imágenes, los dioses falsos. Y ahora mire, tantas cosas, tantas delicias que hay. Ese teléfono no puede faltar en ninguna parte. Gloria a Dios porque lo usamos para transmitir, para mandar mensajes en el WhatsApp, en el Facebook. Lo usamos para edificar en el TikTok. Bueno, pero los que lo usan para todo lo malo, la mayoría, para perder el tiempo a hacer cosas malas. Que Dios nos ayude. Entonces son ejemplos. Bueno, ahora después viene la medicina, que ahí es donde Dios nos habla. Dice así, en 1 Samuel 15, 23 y 28, y esto fue a Saúl. Mire, esto que pasó acá, son ejemplos, para que nosotros no vayamos a caer en semejante desgracia. De ahí sacamos conclusiones, y luego Dios dice, haga esto y esto, para que no caiga en esa rebelión, que es no oír la palabra, porque el oído no está circuncidado, tampoco el prepucio del corazón, y entonces no oímos la voz de Dios, y como no la oímos, no la entendemos, no la guardamos en el corazón, pues lo que hay en el corazón sigue moviendo la gente, a la misma iglesia, y es lo que la iglesia no quiere entender, que Dios nos ayude, porque de lo que hay, porque Dios es claro y nos habla de una manera, de otra y de otra, dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él, come y bebe y te dirá, tu corazón no está contigo, lo tiene cogido el pecado, el diablo. Mientras que haya pecado en el corazón, el diablo tiene el control de la persona, porque dice el Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Sí ve? Entonces de la riqueza del corazón habla la boca. Que Dios nos ayude y podamos entender el mensaje de hoy, que son ejemplos de lo que pasó con el pueblo de Dios, con el favor de Dios para ellos, y ellos no entendieron, rebeldes. Dice acá en 1 Samuel 15, 23 en adelante. Dice, porque como el pecado de adivinación, oiga, porque como el pecado de adivinación es la rebelión. Oiga pues eso, miren el nivel que está eso tan tremendo. Como el pecado de la adivinación es la rebelión. ¿Y qué es la rebelión? Que el pueblo no oye, no guarda y no obedece. Se llama rebelión contra Dios. Y luego vienen los problemas por la rebelión. Y luego venimos a la iglesia a decirle al Señor que nos ayude a arreglar los problemas. Pero no le hemos querido obedecer por la rebeldía que hay en nosotros. Pero hoy Dios va a sanar esa rebeldía con la palabra. Es lo que quiere Dios, en el nombre de Jesús. Que Dios nos ayude. Bendito y alabado sea el Señor. Está en ese nivel, hágame el favor. ¿En ese qué nivel? Porque dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Esto le dijo a quién? Ejemplos, a Saúl. Él le mandó a hacer una cosa y él hizo otra. Y le vino el problema encima. Mire lo que le vino encima. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado
Pues he quebrantado el mandamiento, o sea, desechó el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo, hizo más caso al pueblo que a Dios, y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Demasiado tarde. Vamos a ver qué pasó. Demasiado tarde, porque era el que guiaba al pueblo. Era, imagínense, el rey. Mire, cuando reaccionó, quizá nosotros, iglesia, no hemos querido oír la voz de Dios y nos ha hablado miles de maneras y le hemos hecho caso a todo, menos a Él. Y es bastante delicado. Que Dios nos ayude, iglesia, que Dios nos ayude y que hoy venga el temor de Dios a nosotros, porque hay versículos muy fuertes. Ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda y hervor de fuego que va a devorar ¿a quién? De fuego y de juicio va a devorar a los adversarios. Dice: vuelve conmigo, le dijo Saúl a Samuel, vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y mire lo que le dijo Samuel. Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste, oiga, qué tremendo, desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Hágame el favor. El cuidado que hay que tener. Ahí nos dice que es la rebelión. Hubo rebelión, Saúl. No quiso obedecer. Y sabía que era pecado, pero no obedeció. No obedeció porque el pueblo le obedeció a lo que le dijo el pueblo. Entonces nosotros a veces no obedecemos a Dios, pero le obedecemos a las personas a hacer lo que no conviene. Y es cuando viene la ira de Dios. Y acá ya le rogó demasiado tarde. Ya no hubo nada que hacer. ¿Y cómo terminó Saúl? Grave, mal, terminó perdiéndose. Que Dios nos ayude. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y este se rasgó. Miren eso, se rasgó. Ay, Dios de la gloria, este se rasgó. Y entonces Samuel dijo a Jehová, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú, desechado totalmente por esa rebelión, por la desobediencia. ¿Qué es lo que quiere Dios hablarnos hoy? Nosotros, les voy a decir algo bien profundo. Si vivís en la carne moriréis. Vea a Saúl. En la carne hay rebelión. La gente no quiere doblegarse. Y quieren hacer el bien, pero no lo pueden hacer porque andan en la carne. Prefieren aparentar y vivir un evangelio de hipocresía. En la carne hay rebelión. Ya va a empezar Dios a enseñarnos acá. Que Dios nos ayude. Vea lo que le pasó a Saúl. Y la iglesia hoy en día está vestida de eso, de desobediencia. No sabe que eso se llama rebelión contra Dios. La iglesia no sabe. Oye y oye palabra y oye palabra. Y no la entiende, porque está en la carne o porque está en el espíritu. Porque está en la carne. Hay rebelión. Por eso el Señor es claro, dice que si vivís en la carne moriréis. Porque no entiende la palabra. Porque no la puede guardar. Porque otro está ocupando el lugar, el corazón. Y entonces se llama rebelión. Y por eso vienen problemas. Y nos preguntamos por qué los problemas. Pues esto no es cuestión de que no, ¿qué hago? Aquí nos está hablando el Señor, nos está dando ejemplos y nos está dando la medicina, ejemplos y medicina en el nombre de Jesús de Nazaret. Qué hermoso cuando nosotros inclinamos el oído a la voz de Dios. Bueno, ya entendimos acá, ahora pasemos acá un poquito al Salmo 68:6, bendito y alabado sea el Señor. Salmo 68:6. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. ¿Habitan en qué? En tierra seca los rebeldes. Pero yo no soy airado, yo no soy prepotente, yo no soy. Pero acá nos está diciendo
que la rebelión contra Dios es porque no oímos lo que Él nos manda. ¿Por qué me dice Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Se llama rebelión. Se llama una rebeldía contra Dios. Y por ese motivo está diciendo que los rebeldes, Dios es bueno. Gracias, Señor, por esta palabra. Dios es misericordioso, Dios es amor. ¿Qué padre de familia quiere el mal para sus hijos? Aún siendo nosotros pecadores, queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Cuánto más mi Padre Celestial nos dará todas las cosas? ¿Cuánto más mi Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo de Dios? Pero no entendemos. Y Dios nos habla y entonces dice, no, yo no. Allá estaba hablando un viejito de hermano, aquí está la llave de la bendición. Acá está la llave de la bendición. Y por eso el Señor dice en su palabra, en muchos pasajes, pero hay un pasaje de la palabra en Joel 2:12, dice, la misericordia de Jehová, porque Él es misericordioso. Convertidos a Jehová con todo vuestro corazón en ayuno, lloro y lamento. ¿Sí? En ayuno, lloro y rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Dios, ahí está el problema. Corazón empedernido, duro. Corazón de piedra, es rebelde. Porque falta humillación, falta oración, falta meditación, falta ayuno, falta una entrega sincera para que seamos una sedita. Cuando uno ayuna, uno recibe de Dios inmediatamente la ayuda de Dios. Cuando uno ora, usted siente el cambio. ¿Qué quiere decir eso? Que la rebelión, en esa búsqueda de sincera, la rebelión se va yendo. Y los problemas a raíz de esa rebelión también desaparecen en el nombre de Jesús. También van desapareciendo la rebeldía, esa rebelión contra Dios. Ahora, ¿quién puede entender la palabra en la carne? Nadie, hermanos. Nadie. Como no la entiende, pues no la guarda. Como no la guarda, no obedece. Y como no obedece, porque el Señor es claro, dice, no en toda la Biblia. Esto se trata de la obediencia. Por ahí en Josué dice, sino que no falte en tu boca este libro de la ley, en él medite de día y de noche, para entender, guardar y poner por obra todo lo que en él está escrito. Entonces dice que él hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Todo lo que hagamos nos sale bien. Bendito y alabado Padre Santo, que Dios nos ayude, iglesia, porque queremos de verdad una iglesia conforme conforme a la voluntad de Dios. Una iglesia bendecida, una iglesia. Mire, yo les testifico a la iglesia, vino el COVID, yo nunca había oído eso, nunca, ni nadie. Entonces fue la sorpresa, un juicio. Y yo inmediatamente a la iglesia, no se vacunen, yo no me vacuno. Y por esa fe del pastor, de los pastores ahí en la iglesia, ninguno de la iglesia murió, ninguno sufrió necesidad. Por esa obediencia, aunque algunos hermanos se hicieron vacunar por la falta de fe, pero por la fe que había ahí, la iglesia no se acabó, la iglesia no sufrió daño, porque el pastor tenía una fe en Dios, en el nombre de Jesús. Hermanos, eso es lo que hay que entender, una prueba de fuego, de vida o muerte, y Dios, mire, se acabaron iglesias de miles, murieron pastores, murieron muchos cristianos, pero de la iglesia, la gloria es para mi Padre Celestial. Dios nos guardó a todos, porque la fe, la enseñanza es, no se vacunen, yo no me vacuno. Cada cual responde a Dios allá, en el nombre de Jesús. ¿Quién es el que vive? Bueno, dice la palabra de Dios, acá empieza Dios a enseñarnos, hermanos, cómo vamos a salir de esto para alcanzar la bendición, la vida abundante y la salvación, hermanos. Y aquí nos enseña cómo es. Voy a leerles acá y les dejo de tarea todo un capítulo que es bastante largo, que lo lean por ahí 50, 100 o 200 veces, a ver si entendemos, hermano, quién es el que vive. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esto dice Pablo. Y yo sé que en mí esto es en mi carne. En mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, ¿qué le faltaba a Pablo? Ayuno, oración, clamor, alboradas, vigilias, sinceridad con Dios, mucha humildad
¿Para qué? Para entrar en el Espíritu. Acá nos deja claro, carne y pecado, carne y pecado. Y mucha gente quiere hacer el bien, quiere de verdad salir del problema, pero no quiere salir de la carne, no quiere. En la carne, cuando el Señor dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo los haré descansar. Escucha eso tan bonito. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo los haré descansar. ¿Sí? Vengan a mí todos, entréguenme las cargas del pecado. Es cuando nos enseña. En la carne usted puede decirle, perdóneme, Señor, llórale. Pero cuando usted está en el Espíritu, está en comunión con Él, Él se lleva el pecado por la palabra. Se lleva el pecado, se lleva la carga de nosotros en el Espíritu. Acontecerá que en aquel tiempo la carga será quitada de tu hombro, el yugo de tu servicio, y los yugos se pudren a causa de la unción. Cuando usted entra en el Espíritu, a orarle a Él y a decirle, mire, este es mi problema, por eso se dice que por nada esté afanoso, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y suplicación de gracias, aleluya. Cuando entramos en oración, el Espíritu es el tiempo de entregarle las cargas a Él. Pero si no aprendemos a orar, no nos gusta orar, ¿cómo le va a entregar a Él? Nada, ahí se queda todo. En la carne agarra, guarda el pecado. En el Espíritu, usted tiene suelta, le entrega a Él. Él lleva el pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida somos sanos, somos salvos, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Bueno, esa es la llave, porque mucho cristiano quiere salir del problema en la carne. No lo va a lograr porque hay rebelión, en la carne hay rebelión. Mire, lo está diciendo Pablo. Vea, es que eso es hermoso, dice, oh soberano Dios, dice, y yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, el querer el bien está en mí, pero no puedo hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en la carne. Falta ayuno, falta disposición, falta oración, falta meditación, falta determinación. Determinarás en una cosa y te será firme, y en tus caminos resplandece la luz. Entonces, ¿cómo va usted a dejar la rebelión en la carne? Nunca. Usted en el Espíritu suelta la rebelión, en el Espíritu la rebelión sale. En la carne, por más pastor que sea, por más líder o maestro o profeta o evangelista o lo que sea, si hay carne y rebelión. Sí, hermanos, muchos llamados y pocos los escogidos. Sí, no, pero predicamos en las plazas, profetizamos, echamos fuera demonios en tu nombre. Pero ¿qué les dijo el Señor? No sé de dónde sois, apartados de mí, hacedores de maldad. En la carne es una maquinita, siendo rebelde, haciendo muchas cosas, pero no lo que Dios quiere. Entonces, ahí está la sanidad. Si no queremos, problema en nosotros, pero acá no hay otro camino. Ah, no, que venga y siembre acá 10 millones que Dios le va a devolver a la esposa, que la llevó por rebelión. Que venga y traiga 5 millones que le va a devolver. ¿Que qué? Que Dios reprenda al diablo. Hermanos, Dios le vuelve todo, lo vuelve al camino y le arregla todo. En el Espíritu, en la carne, le la volverá al diablo. Dios no. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Acá se les habla claro, es duro. Pues la verdad, yo no estoy acá para perder el tiempo. Estoy para hablar lo que Dios me manda que hable. Y es duro, pero es bueno, hermanos, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Quién es el que vive? A su nombre. Acá nos habla de tantas maneras. Gloria a Dios. Acá en el libro de Gálatas, nos habla Dios. Toda la palabra apunta a que es una inspiración del Espíritu Santo, una inspiración en los santos hombres de Dios por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu de Dios, hermanos. Y si tenemos el Espíritu, pues nos revela, nos enseña, y lo tenemos claro, tenemos discernimiento, tenemos visión, miramos las cosas como son. Uno mira cómo se mueve la gente en el mundo, y mira a Colombia, cómo se mueve todo esto, hermano, y ve uno hablar al uno, ve hablar el otro en su propia sabiduría, en sus propios intereses, en su propia maldad, en su propia picardía, y uno se duele. Oiga, créame que yo leía en Eclesiastés, que cuando nosotros tenemos sabiduría de Dios sufrimos mucho, porque la gente todo lo hace de espaldas, hermano, lo hace una cosa brutal, y entonces uno se fatiga mucho, claro. Dice la palabra de Dios, digo pues, andad en el Espíritu, gracias Señor, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque es que es un deseo de la carne, cada uno de nosotros que estamos oyendo este mensaje,
Sabemos cuáles son los deseos tan terribles que lo está dominando y no lo puede soltar. El día que tome la determinación, le dijo Jesús a sus discípulos, pasemos al otro lado. ¿Al otro lado de qué? Al otro lado es de la carne al espíritu, de las tinieblas a la luz, de la mentira a la verdad. Pasemos al otro lado. Oiga, y se subió en la misma barca a dormir en el cabezal. Cuando fueron a pasar al otro lado, se levantó una tormenta. Cuando usted está en la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y determina pasar al otro lado, se levantan las olas, se le levanta la tormenta. Yo pasé por todo eso. Gracias a Dios que me ayudó a pasar todas las tormentas y aquí estoy predicando la palabra de Dios. Aleluya. Se me levantó todo lo que más quería, la economía, todo se fue. Era un negociante, comerciante, microempresario, era transportador, era un negociante de aquí a Pekín. Y me amarró las manos, todo quedé, no vendía una empanada, hermanos. Y todo se iba yendo y quedé así, en las manos de Dios. Quedé manejando un carro en Bogotá amarrado con cabullas, prendía candela, hermano, cuando hablaba de la palabra. ¿Para qué? Para pasarme al otro lado. Gracias, Padre, que me pasó al otro lado. De la carne donde estaba envanecido, donde el diablo hacía todo lo que quería conmigo y le obedecía al diablo, me pasó al otro lado y ahora le sirvo a Dios. Gracias, soberano Señor. Gracias, Padre, que me sostuvo, porque pocos son los que se sostienen en esas pruebas terribles, iglesia. Les estoy hablando lo que he vivido, lo que entiendo de la palabra de Dios, la visión, la comparto, iglesia. Y acá los que me están viendo, mi familia, mis yernos, mis nietos, saben que esto es cierto. Aquí no estoy contando nada de lo que... ¿Dónde pasé? En el nombre de Jesús. ¿Quién vive? Acá Dios es claro. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y eso es lo que quiere Dios. Cuando pasamos al otro lado, el espíritu dice que todo lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Como el viento que sopla donde quiere y no sabe ni a dónde viene ni para dónde va. Ya, hermanos, el Espíritu Santo se encarga y ese es el querer, el plan, el amor de Dios, que no seamos guiados como está el mundo, guiados por el espíritu del mundo, sino guiados por el Espíritu divino de Dios. Aleluya, bendito y alabado sea el Señor. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Estoy predicando claro para que entiendan la llave, cómo sanar la rebelión. ¿Por qué la rebelión? Porque les ceden terreno a la carne, hermanos. Les pide la carne lo que sea y allá caen de cabeza, hermanos. Falta oración, falta sinceridad, falta sensibilidad, falta responsabilidad, sobre todo el temor de Dios, que es el no pecar. Pero ¿cómo en la carne, hermano? Y mientras que le siga obedeciendo a la carne, sigue el juicio ahí. Por eso el Señor es claro. Cuando venga el Espíritu Santo de Dios, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Usted y yo decidimos. ¿Seguimos bajo el abrigo de la justicia o bajo la qué? El juicio por la desobediencia, hermanos. ¿Quién vive? Dice acá la palabra de Dios, bendito y alabado. Romanos 8, 1, 21. Este es el capítulo que les aconsejo que lo lean por ahí 50 veces, porque Pablo se dio cuenta de que él quería hacer el bien, pero estaba en la carne, y en la carne queriendo hacer el bien, no hacía el bien que quería, sino el mal que no quería. Dijo, aquí no se puede sino ir, aquí ya se acabó el cuento, acá se acabó el problema, diablo mentiroso, acá se acabó, y es cuando usted lee el 7 y lee el 8, en el 7, Pablo, semejante hombre, viviendo, siendo cristiano, semejante apóstol, pero no había eliminado totalmente la carne, y queriendo agradarle a Dios y hacer lo que le convenía a él, para traer la bendición y ser salvo, no podía. Dijo, espera un momentico, que eso es lo que necesitamos hoy. La gente no quiere ayunar, la gente no quiere buscar de Dios, no se quiere guardar. En la carne no puede, hermanos, no puede, en la carne no puede ayunar, en la carne no puede orar, en la carne no puede, no, hermano, nada. Entonces que Dios nos ayude. Acá no está hablando Dios claro. Aleluya, dice. En Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta ahí llega la nueva versión de la Biblia que sale hoy. Eso es una bendición para los carnales. Ay, Señor. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que andan en la carne andan en condenación. Si se mueren así, se van al infierno. Escuchen bien, condenado. Por eso Jesús vino, hermanos, y nos enseñó que traía las buenas nuevas y la gracia divina para que nos librara del pecado y de la muerte, porque la paga del pecado es la muerte.
¿Sí ven? La ley del Espíritu. La palabra es Espíritu y es vida. Nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Dice así, el 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El 3. Porque lo que era imposible, escuchen, para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Los que andan en la carne están condenados, hermano. Pero hay que salir y no les vale un peso. Solo la rodilla, disponernos y decirle, Espíritu Santo, yo no puedo solo, pero quiero que me enseñe, que me ayude, que trabaje en mi vida. Yo quiero que se mueva en mi vida hasta que tu Espíritu Santo guíe mi vida. Ay, qué lindo eso, hermanos. Eso es algo precioso. Recíbanlo en el nombre de Jesús. ¿Quién es el que vive? Y dice acá, en el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, oiga pues esto tan tremendo, dice, mas los que viven, oh bendito y alabado sea el Señor, según la carne, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Bueno, ahí les queda esta enseñanza clara, que en la carne hay rebelión, y en la rebelión hay juicio, hermano. En la rebelión hay problemas. Si usted quiere salir, salga de la carne, pase al otro lado, y Dios se encarga de todo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Era el mensaje para hoy. Espero que haya sido de mucha ayuda para todos. Para mí es una bendición. Venía mirando, venía estudiándolo, y venía, y el Espíritu Santo llevándome. Dele más lugar, dele más tiempo, suéltese, para que la palabra y el Espíritu Santo nos lleve a esa libertad gloriosa en el nombre de Jesús, y esa rebelión que nos ha metido en problemas, en necesidades, en enfermedades, en división y en tantas cosas, nos sane de toda esa rebelión en el nombre de Jesús. Le damos la gloria a Dios, la honra, la alabanza, la adoración y la exaltación. La gloria es para mi Padre. Gracias, Señor. Vamos acá a leer los hermanos, los reportes de los hermanos. Dice así.